Primero que nada tengo que aclarar que este video es solamente el complemento de una clase. Eso significa que va a haber ciertos conceptos, ideas o referencias locales, cosas que yo voy a sobreentender que ya saben para que no me coman comentarios ni nada parecido. El tema de hoy es coeficiente Z y sus flipantes aventuras con los porcentajes, algo de lo que ya habíamos hablado. Voy a suponer que ya saben sacar el coeficiente Z. Ok. Hay que recordar algunos conceptos básicos. Primero, la imagen que tenemos en pantalla es una distribución normal. Eso significa que es una curva simétrica que corresponde generalmente a poblaciones y sabemos que se puede dividir en porcentajes más o menos específicos gracias a la regla empírica, que son los porcentajes que están en la pantalla. Recordemos también que el dato que corta exactamente a la mitad la curva es la media de los datos, el promedio, y en el gráfico que podemos ver se divide en 1, 2, 3 partes hacia la izquierda y 1, 2, 3 partes hacia la derecha. En este caso hacia la derecha son datos positivos y a la izquierda datos negativos. ¿Qué son estas unidades de las que estoy hablando? Son desviaciones estándar. Esa es la información básica para que podamos interpretar gráficamente las distribuciones que se generan de un coeficiente Z. ¿Cómo vamos a determinar esos porcentajes? Bueno, son 3 pasos. Primero sacas el valor Z, luego se va a consultar la tabla de distribución normal y finalmente ese dato de la tabla se va a convertir en un porcentaje. Ok, primero vamos a conseguir un ejemplo, vamos a basarnos en un ejemplo. En este caso voy a hablar de un sorteo X en el que varias personas ganaron una determinada cantidad de premios. Abraham C solo ganó 4 premios y Susana D ganó 16 premios. Vamos a obviar que tenemos el promedio y la desviación estándar, así que vamos a calcular el coeficiente Z de cada uno. Yo sé que ya lo saben, así que vamos a obtener solamente los datos de manera directa. Esos dos ejemplos son menos 1.28 y 2.89. Espero que estemos claros hasta ahí porque no lo voy a repetir. Ok, hay que manejar los números para poder determinar el porcentaje. Tenemos una cifra, la de Abraham, menos 1.28. Hay que dividirla en 2, pero hay ciertas reglas para hacerlo. Primero, vamos a tomar estos dos dígitos, el menos 1 y el 2, y los vamos a hacer un número independiente. Ese menos 1.28 se va a convertir por un lado en menos 1.2 y por el otro, con el 8 que nos sobra, vamos a crear una nueva cifra, que es 0.08. ¿Por qué así? ¿Por qué no de otra forma? Bueno, porque el 8 que nos sobró tiene que quedar en la misma posición en referencia al punto decimal. Y el espacio que ya movimos, el del 1 y el 2, los vamos a sustituir con ceros. ¿Qué significa? Con el otro dato, 2.89, ese número se va a dividir en otras dos cifras. 2.8, que es básicamente tomar los primeros dos dígitos como están, y con el último, que es el 9, vamos a convertirlo en 0.09. ¿Por qué? Porque los números que ya tomamos los vamos a sustituir por dos ceros como aparece acá. Ok, siguiente paso. Vamos a trabajar con la tabla. La tabla literalmente se llama de valores de probabilidad acumulada para la distribución normal estándar, o sea, hace esta tabla llena de numeritos. Vamos a buscar el primer valor, el de Abraham. Ya lo dividimos en dos cifras, menos 1.2, eso lo vamos a buscar de arriba hacia abajo, y el 0.08 lo vamos a buscar de izquierda a derecha. Estos dos datos se van a cruzar en un punto y ese es el valor de la tabla. Si buscamos aquí en nuestra gráfica el menos 1.2 y seguimos esa línea que parte del menos 1.2, lo vamos a hacer o vamos a seguir esa línea hasta donde, hasta que encontremos al 0.08 como aparece en la pantalla con esta otra flecha, y donde se cruzan los dos datos nos aparece un 0.1003. Muy bien hasta aquí. ¿Qué pasa con el 2.89? Vamos a hacer lo mismo. El primer par de dígitos lo vamos a buscar de arriba hacia abajo, que es el 2.8, y cuando lo encontremos vamos a seguir el camino de izquierda a derecha hasta encontrarnos con el 0.09. ¿Y dónde se cruzan? En el 0.9981. Ahora bien, ya tenemos los dos datos.
¿Cómo los vamos a convertir a porcentajes? Es algo re fácil, vamos a recapitular. Menos 1.28 de Abraham, según nuestra tabla, se convierte en 0.1003. Y si eso lo convertimos en porcentaje, tenemos un 10.03%. ¿Por qué? El punto decimal lo vas a recorrer 2 lugares hacia la derecha. Eso es todo, no nos complicamos. Vamos a recorrer 2 lugares y ya vamos a tener el porcentaje. Con el dato de Susana pasa lo mismo. El 2.89 se convierte, según la tabla, en 0.9981, que en porcentaje, recorriendo el punto 2 lugares, nos da un 99.81. Ahora bien, ¿qué sigue? Vamos a retomar nuestro gráfico inicial. Si consideramos que el dato de Abraham está a la izquierda, es negativo y lo podemos representar con este punto rojo, si marcamos una línea a partir de ese punto rojo, entonces vamos a obtener la cantidad de datos o el porcentaje de datos que corresponde a esta área verde. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Ahora, si tomamos el dato de Susana, que es positivo y por lo tanto está a la derecha, y lo identificamos con este punto, si también trazamos una línea, el porcentaje que nos dio de ese dato corresponde a esta área azul. Probablemente las personas que están más al tiro ya se darán cuenta que ambos gráficos sombrean un área solo hacia la izquierda. Es normal, y eso pasa ¿por qué? Porque pues matemáticas, hijo. Así que, bueno, en realidad hay otra explicación más formal. Vamos a suponer que tomamos el área verde como ejemplo. Es un dato negativo, pero recuerden que nuestra curva es simétrica. Entonces, ese mismo dato y ese mismo porcentaje corresponde a la misma área exactamente, pero del otro lado. Entonces, no es necesario que tengamos 2 tablas si el valor positivo y negativo va a representar áreas iguales. Ahora bien, este 10.03% que sacamos de Abraham es esta área verde que vemos en pantalla. Pero ¿cómo saber el área que está a la derecha? Es muy fácil, recordemos que esto es simétrico, entonces vamos a hacer una resta. Si toda la curva representa el 100% de los datos y le restamos el porcentaje que ya conocemos, bueno, pues nos va a dar en este caso 89.97%. ¿Y eso qué es? Pues todo lo que está aquí, a la derecha. Con el caso de Susana pasa lo mismo, pero el área es mucho más grande. Ya sabemos que el área azul representa un 99.81%. Significa casi todos los datos, como se puede ver. ¿Cómo vamos a determinar el área de aquí de la derecha? Bueno, pues también hacemos la resta. Si la curva representa el 100% de los datos y le restamos el porcentaje que ya conocemos, nos va a dar 0.19. Casi nada, pero es lo que no aparece sombreado, la colita de esta gráfica. Ya tenemos los porcentajes. La pregunta es, ¿estos porcentajes cuántos datos representan exactamente? La respuesta sencilla es, pues n. N es la cantidad de datos que tenemos en total y los porcentajes se van a representar con esa cantidad de datos, sea cual sea. ¿Qué significa? Vamos a tomar el ejemplo de Abraham. Ejemplo fácil, si estuviéramos hablando de que el sorteo se hizo con 100 personas, que obvio no porque nadie se gana tantas cosas en un sorteo de 100 personas, pero bueno, considerando eso, ese 10.03% son aproximadamente 10 personas, porque hablamos de personas vivas, los decimales no cuentan, los redondeamos, recuerden eso. Si habláramos de 50 personas, ese mismo 10% serían 5 personas aproximadamente. O algo que puede pasar mucho, si habláramos de 382.516 personas, ese 10% serían más o menos 38.366. Básico. ¿El espacio entre ambos puntos? Esa es una excelente pregunta, Timmy. Es algo que alguien se puede preguntar, vaya, porque si tenemos 2 puntos y ya sabemos el porcentaje de cada uno, pues ¿qué área hay en medio? Tomando el ejemplo de Abraham y de Susana, considerando que en el gráfico marcado son las líneas de A y B, para determinar el área central, el área que está aquí, vamos a considerar para B
el porcentaje que está a la izquierda, que es el 10.03%. Pero para A vamos a considerar el porcentaje que está a la derecha, o sea, el 0.19%. ¿Por qué? Porque el único dato que no tenemos es lo que está en medio. Para obtenerlo vamos a recurrir a la información que ya tenemos disponible. En algunos problemas de estadística, como veremos más adelante, el área que hay entre dos puntos dentro de una curva se denomina área de aceptación. Más adelante veremos por qué. Mientras tanto, hay que entender que para obtener ese dato central necesitamos los porcentajes como les acabo de mencionar con la orientación que les dije, B hacia la izquierda y A hacia la derecha. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a sumar primero los porcentajes que ya tenemos, que nos da un 10.22 esa suma. Luego vamos a recurrir al mismo principio que hemos manejado antes. Si el 100% de los datos se representan con la curva y le restamos el porcentaje que ya sabemos, vamos a obtener un número en específico, 89.78%. ¿Esto qué representa? Bueno, representa el área central, el área entre los dos puntos que determinamos. Básicamente eso es lo que hay que saber acerca de cómo se representan los porcentajes y los datos en una gráfica correspondiente a un conjunto al que se le aplica a ciertos elementos el coeficiente z. ¿Para qué es importante conocer el área de aceptación? Porque más adelante encontraremos un problema pequeñito que a alguien le puede parecer muy complicado llamado T de student. Eso es todo por ahorita, espero sirva de apoyo esto para los conceptos de la clase. Ustedes por el momento son los únicos que tienen el enlace, espero algún tipo de retroalimentación y bueno, pues gracias por su tiempo. Hasta luego.